Ok. Bien, buenos días. Agradeciendo la presencia de todos, vamos a iniciar hoy el tema central en que nos reúne en esta mañana, que es el diseño universal del aprendizaje y la formación de competencias. Primero iniciar pensando en qué es el diseño universal del aprendizaje. Primero quisiera contarles que el diseño universal del aprendizaje es un enfoque que entiende la enseñanza desde una perspectiva distinta a lo tradicional, busca romper en cierto modo con las barreras existentes en el currículo, entendiendo el currículo no solamente como el oficial o un programa de estudio, sino que entendiendo toda la dinámica interna que se da desde que yo me planteo objetivos, ¿ya? Planteo objetivos de aprendizaje, o resultados de aprendizaje, como también, ¿cierto?, lo que significa las metodologías, los recursos, ¿ya? Lo que son el proceso de evaluación, ¿ya? Entonces, entendiendo ese currículo, romper con ese currículo en cierto modo estático, poco flexible, que en definitiva no responde a las características, ¿ya? Y a las necesidades, a las maneras de aprender de todos los estudiantes que pueden estar siendo parte de lo que es el desarrollo de una asignatura o una clase. Bueno, es, como les planteaba, la idea central del diseño, ya es una visión también más humana, porque en definitiva lo que busca es la posibilidad de brindar oportunidades equitativas, ¿cierto?, a todos los estudiantes y no solamente a un grupo determinado que consideramos como la media, ¿cierto?, una media imaginaria, ¿ya?, que generalmente puede ser un grupo de estudiantes, pero generalmente están los extremos no presentes, es decir, los alumnos que puedan presentar alguna necesidad específica, ¿ya?, alguna característica específica, como también los estudiantes que pueden tener dotaciones en el sentido de poder tener quizás más habilidades desarrolladas, por ejemplo, cuando nosotros entendemos cuando son alumnos más superdotados, que también quedan fuera de lo que son las dinámicas de trabajo cuando estamos insertos en una manera de enseñar a través de un currículo mucho más estático e inflexible. ¿Qué comprende este diseño universal del aprendizaje? Bueno, primero, abordar, como les planteaba, estos currículos inflexibles para atender, ¿cierto?, que solamente atienda a esta media imaginaria y que nos considera las variantes o las características particulares de todos los estudiantes. Entonces lo que busca son maneras de enseñar de manera mucho más flexible, ¿ya? Porque en definitiva los currículos poco flexibles e inflexibles fracasan en el intento de proporcionar a todos los estudiantes oportunidades justas y equitativas para aprender. Como también, ¿cierto?, pueden excluir, ¿cierto?, todos los conocimientos previos, las distintas capacidades que pueden estar presentes en los alumnados, como también las motivaciones y los intereses personales. Además, el DUA, ¿cierto?, nos va a ayudar a atender a esta diversidad, ¿ya?, para, en el fondo, entendiendo este currículum, ¿cierto?, desde los objetivos, es decir, vamos a atender desde la planificación, desde la intención de la planificación, a mirar estos objetivos y generalmente a flexibilizar en la medida que sea necesario, de acuerdo a las características que uno debe conocer de nuestros alumnos. El aspecto metodológico, que significa, ¿cierto?, en el cómo vamos a enseñar, ya que son preguntas claves en el proceso de enseñanza, y por lo tanto la búsqueda en este sentido de metodologías mucho más actuales, metodologías activas que permitan en el fondo generar un aprendizaje a partir de la agencia de parte de los mismos estudiantes. La idea central de estas metodologías mucho más activas es también responder al foco de interés y al compromiso que se requiere dentro de la metodología de parte del estudiante, ¿cierto? Entonces, en cierto modo, quebrar esta idea de una educación mucho más tradicional, en donde somos los docentes generalmente los que tomamos decisiones, ¿cierto?, de cómo enseñar, ¿ya?, y muy instruccionales, muy tradicionales en la forma expositiva de presentar la información, ¿cierto?, generalmente muy centrada en los contenidos, más que en las habilidades y las competencias. Entonces, lo que nos plantea el diseño, en definitiva, es flexibilizar a partir de esta intención con los objetivos, pero también las metodologías. Y obviamente también los materiales, porque en definitiva la idea también es diversificar las posibilidades de entrega de información a través de distintas vías. Entonces vamos a pensar en distintos medios o canales de entrega de información, como también diversificar, ¿cierto?, las posibilidades que tiene el estudiante de accionar sobre esos recursos. Otro elemento importante de flexibilización para el diseño es la evaluación, ¿ya?, en el sentido de que vamos a buscar alternativas distintas, pero no solamente para algunos, sino que la idea, ¿cierto?, es diversificar para todos, que enriquezca el proceso de evaluación como una manera de recoger información, que permita, ¿cierto?, concentrar la atención en qué es lo que está pasando con el proceso de aprendizaje,
Y también la evaluación desde un punto de vista formativo, ¿cierto? Es decir, cómo los estudiantes en este proceso van adquiriendo, ¿cierto?, estas habilidades, tanto que tengan que ver con los aprendizajes netamente quizás curriculares, pero como también con los aprendizajes que tienen que ver con el desarrollo de otras habilidades que hoy en día requerimos, como son, por ejemplo, el trabajo colaborativo, ¿ya? Además, el diseño propicia opciones de enseñanza personalizables, ¿ya? Porque en definitiva vamos a no a mirar solo el colectivo, sino que vamos a mirar la individualidad de cada uno de los estudiantes. Y por lo tanto va a permitir, ¿cierto?, que los estudiantes vayan progresando en sus aprendizajes, pero a partir de las habilidades previas que él tiene, ¿ya? Y no quizás desde esta media imaginable que generalmente nos situamos cuando nos planteamos una enseñanza más tradicional. Las respuestas educativas entonces van a ser diversificadas, como lo había planteado, favoreciendo todo el proceso metacognitivo que es esencial para resguardar el aprendizaje y esta conciencia de parte del estudiante de que él es el que agencia su aprendizaje y consciente también de las necesidades previas que él pueda presentar frente a ciertos aprendizajes en el proceso mismo de lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo implementar el diseño? Primero, para poder trabajar con el diseño y intencionar esta flexibilización curricular, requerimos primero analizar las posibles barreras que se estén presentando. Esas barreras pueden estar generalmente, ya sea en las metodologías que utilizamos, en las estrategias, en los recursos, en las formas de evaluar. No necesariamente las barreras están en el estudiante. Generalmente tendemos a pensar que las barreras o las dificultades están presentes en el estudiante. Vamos a tener que tener una mirada, cambiar nuestro chip, ¿cierto? Y entender que muchas veces las barreras están presentes en las maneras que tenemos nosotros de entregar la información y de enseñar. Entonces, las estrategias y metodologías hay que revisarlas. Además, hay que concentrarse también en mirar el rango etario. No es lo mismo trabajar con un niño, ¿cierto?, con adolescentes y ya con personas adultas, ¿cierto? Entonces, las distintas etapas en que se encuentran nuestros estudiantes también nos van a permitir, ¿cierto?, tomar ciertas decisiones. Las necesidades particulares que pueden presentar, esas necesidades pueden estar referidas netamente al aprendizaje, ¿ya? Pero también pueden ser necesidades que tienen que ver, ¿cierto?, con una situación quizás contextual, quizás cultural, ¿ya? Es decir, vamos a tener que vincularlos con las características particulares del estudiante, su contexto, ¿ya?, de dónde viene, dónde vive, que pueden también presentar ciertas necesidades en particular. Además, vamos a tener que tomar en consideración qué instrumentos vamos a utilizar para, ¿cierto?, entregar esta información, es decir, qué materiales, qué recursos en esta formalidad de trabajo y también considerar las formas de aprendizaje del estudiante. Ya hemos sabido a través de los aportes de la neurociencia y de otras investigaciones que los estudiantes no todos aprendemos de la misma manera, ¿cierto? Entonces algunos vamos a necesitar ciertos recursos más específicos y quizás otros van a necesitar apoyos adicionales, ¿ya? Por lo tanto, las formas que tenemos de aprender, ya sea por los canales en donde va a ingresar la información, como también los estilos que tienen que ver con estilos más bien cognitivos, deben estar presentes también en esta idea de intencionar la educación y de flexibilizar el currículo, ¿ya? Por lo tanto, el diseño pone su mirada y su foco en la individualidad de cada estudiante. ¿Cómo se implementa además, cierto? Primero, habíamos dicho el conocimiento del grupo de trabajo, pero además también necesito promover esta flexibilización curricular, ¿ya? ¿Para qué? Para que el currículo, es decir, la manera, ¿cierto?, de flexibilizar los objetivos, la manera de instalar la modalidad de trabajo en el aula, la metodología, las estrategias, ¿cierto?, sean abiertas e inclusivas para todos los estudiantes. Entonces no estamos pensando solamente, ¿cierto?, en hacer algunas adecuaciones específicas para algunos estudiantes, sino que estamos pensando a través del diseño intencionar, ¿cierto?, la flexibilidad curricular y enriquecer nuestras estrategias, nuestras metodologías de trabajo en el aula para que todos los estudiantes se vean beneficiados, ¿ya? De esta manera se favorece una igualdad de oportunidad, ¿cierto?, al acceso a la educación y al acceso al aprendizaje. Los pilares centrales del diseño responden tres preguntas claves en lo que es la educación. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cómo enseñar? En qué enseñar nos vamos a vincular básicamente a la presentación de la información. Entonces, en este sentido, vamos a tener presente los distintos medios por los cuales vamos a entregar esta información. Los medios pueden ser visuales, pueden ser auditivos, pueden ser kinestésicos, ¿cierto? Ahí nos referimos a lo que son los canales de aprendizaje, ¿ya? La idea central es que a través de estos canales, ¿cierto?, que sean diversos, que sean diversificados, los estudiantes puedan tener acceso
de distintas maneras a la información. Hay estudiantes que quizás van a aprender mucho mejor a través de los canales visuales, otros a través de canales visuales auditivos, mixtos, por ejemplo. Y otros realmente requieren, ¿cierto?, un contacto más directo, ya sea porque necesita mayor exploración, necesita manipular, o también puede ser porque los aprendizajes que estamos, en cierto modo, intencionando en nuestro currículo requiere, ¿cierto?, de algunos momentos en donde los estudiantes hagan alguna exploración específica de estos recursos. Siempre va a depender los canales, en cierto modo, el porque yo intento que estos canales sean diversos, pero también va a depender, ¿cierto?, de los aprendizajes que se quieren intencionar. Ahora, se sabe que, como había planteado en un comienzo, que no todos los estudiantes tienen las mismas maneras, ¿cierto?, distintas maneras de acceder a esta información. Por lo tanto, lo importante sería considerar que estos canales sean diversos. De esa manera también vamos a considerar la posibilidad de que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Otro elemento importante es que a nivel cognitivo, no todas las personas logramos procesar la información, ¿cierto? Y logramos establecer ciertas estrategias de resolución frente a ciertas problemáticas cuando me enfrento al aprendizaje de la misma manera. Entonces, además, debo considerar lo que son los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje tienen que ver, ¿cierto?, con las maneras en que yo enfrento o proceso la información, ¿cierto?, la manera que yo resuelvo los problemas, la manera que yo me enfrento al aprendizaje. Y en este tema de los estilos de aprendizaje vamos a encontrar estudiantes que se pueden identificar con un estilo más activo, en donde la característica más importante es quizás que es un estudiante que le encanta estar presente, le encanta realizar actividades, se motiva, ¿cierto?, como genera una motivación interna, no necesariamente extrínseca, sino que intrínseca, pero la dificultad generalmente del estudiante o de la persona que tiende a tener un estilo más activo es que le falta mayor planificación, ¿ya? Es como lo central, ¿ah? A diferencia del pragmático, que es una estudiante, ¿ya?, o una persona que le gusta mucho llevar a la práctica lo que aprende. Por lo tanto, es un estudiante que es aceptante de la teoría, pero necesita practicarla. Entonces, el estudiante que en muchas ocasiones uno ve, ¿cierto?, que levanta la mano o está ansioso por ver la aplicabilidad, ¿cierto?, o el para qué de este aprendizaje, el poder, ¿cierto?, aplicarlo en distintas situaciones activas durante la clase. Después vamos a tener a los estudiantes que son más reflexivos, ¿cierto?, en donde logran, ¿cierto?, canalizar los aprendizajes teóricos, pero se quedan en una reflexión muy constante, entonces son muy temerosos quizás a los riesgos. Y la dificultad del estudiante más reflexivo es que en esta constante reflexión le cuesta tomar decisiones, ¿ya? Entonces se queda en la reflexión constante y puede perder quizás mucho tiempo, que puede ser rico en el desarrollo de las actividades para poder concluir algunos procesos. Y después tenemos los estudiantes que son más teóricos, ¿ya?, en que trabajan muy bien en el ámbito de la teoría, tienen muchas habilidades para organizar la información, ¿cierto?, para construir mapas teóricos, pero tienen algunas debilidades importantes en el desarrollo de habilidades más sociales, el saber compartir, el saber trabajar de manera colaborativa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en relación a los estilos de aprendizaje, la idea central sería que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos determinaciones de trabajar de manera colaborativa, ¿cierto?, podamos tener grupos más heterogéneos, por ejemplo, ¿cierto?, en donde quizás vamos a tener estudiantes que tienen distintos canales de acceso a la información, pero también van a tener distintos estilos. Y la idea es poder aprender también de estrategias o de maneras de aprender del otro. Un ejemplo clave sería, por ejemplo, que un estudiante activo necesita quizás al lado a un estudiante pragmático, porque el activo es mucha acción, ¿ya?, pero le falta planificación, y el pragmático es especialista en eso, ¿ya? El reflexivo también necesita un pragmático, por ejemplo, al lado, ¿cierto? Porque el reflexivo reflexiona, ocupa mucho tiempo en esto, pero necesita un cable a tierra, como le dice uno, ¿cierto? Necesita a alguien que le diga, ya, ok, esto hacemos, ¿ya? Y el pragmático es ideal en ese ámbito. Y el teórico necesita también, ¿cierto?, aprender a trabajar de manera colaborativa. Entonces siempre se va a enriquecer con el trabajo, ¿cierto?, de manera heterogénea, compartiendo un trabajo ya sea cooperativo o colaborativo. Entonces es importante, porque el diseño lo que nos plantea en definitiva es tener en consideración, por un lado, ¿cierto?, la posibilidad del aprendizaje a través de distintas fuentes de información, a través de distintos canales, pero a la vez también debo considerar y conocer a mis estudiantes cuáles son sus estilos de aprendizaje, ¿cierto?
en qué cada uno de estos se puede concentrar los estudiantes. Ahora, generalmente los estilos no son puros. Uno a veces tiene algo de activo y pragmático, o algo de reflexivo y pragmático, ¿cierto? No hay siempre estilos puros, pero lo importante sí es poder conocerlos. La pregunta sería, ¿cómo conocer estos estilos de aprendizaje? ¿Ya? Existen varios cuestionarios, ¿ya? Que uno puede incluso bajar de internet, en donde pueden ser aplicados. La idea es que se aplican de manera autónoma, ¿ya? Cada uno se autoevalúa, ¿ya? Y te da la posibilidad también de conocerse, ¿cierto? Entonces son preguntas que van dirigidas de acuerdo a ciertas edades etarias y que permite también un conocimiento de parte de los estudiantes, ¿ya? De cómo ellos están también procesando, ¿cierto? Cómo ellos trabajan con estrategias, cuáles son sus inquietudes, sus gustos, sus maneras de aprender. Entonces, en definitiva, cuando estamos hablando, ¿cierto? Del cómo, o sea, perdón, del qué enseñar, tenemos que pensar, ¿cierto?, en múltiples maneras de presentar la información. ¿Para qué aprender? Es la otra pregunta que teníamos ahí, ¿cierto?, como pilar del diseño universal. En el qué aprender, generalmente es quizás una de las falencias más importantes que tenemos cuando nos planteamos o cuando intencionamos y ya llevamos a cabo una clase, porque en definitiva nos olvidamos quizás que el aprendizaje, ¿cierto?, está muy vinculado con lo emocional, ¿ya? Por ahí nos decían que las emociones, la benzina del cerebro, las motivaciones, ¿cierto?, son las que mueven las ganas de aprender, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo importante y crucial dentro del proceso de aprendizaje es realmente lograr conectarse con las motivaciones de los estudiantes, ¿ya? ¿Cuáles son sus focos de interés? ¿Cuáles son las cosas que les motivan? ¿Cómo les gusta aprender? ¿Ya? Entonces, el componente emocional es un elemento crucial. Otro aspecto importante es que uno tiene que considerar que las motivaciones son muy diversas en un grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las motivaciones tienen que ver con muchos factores. Aquí hay algunos de ellos, por ejemplo, factores neurológicos, factores culturales, ¿cierto? Factores interpersonales, aspectos que tienen que ver con la subjetividad de la persona, ¿cierto? Los conocimientos previos, entre otros factores. Por lo tanto, es importante considerar estas motivaciones. Al igual que en la vez de antes, yo les planteaba cómo poder saber cuáles son los estilos de aprendizaje. Acá también deberíamos preguntarnos cómo poder saber cuáles son las inquietudes de los estudiantes, cuáles son las motivaciones personales. Entonces, en este sentido, cuando nosotros iniciamos nuestras clases y realizamos algún tipo de diagnóstico inicial, levantamos información que nos permita saber cuál es el nivel, ¿cierto?, cuáles son los aprendizajes previos de los estudiantes frente a ciertas temáticas o frente a ciertas asignaturas, también deberíamos tener una batería de preguntas que nos permita, ¿cierto?, conocer las aspiraciones, las expectativas del estudiante, los intereses que tienen sobre la asignatura, sobre las temáticas que vamos a revisar. De esa manera nosotros podemos ya tener un pie de base, un conocimiento previo, y poder conectarnos, ¿cierto?, a través de la intención que vamos a desarrollar en nuestras planificaciones con estas motivaciones de ellos. Ahora, el qué enseñar nos va a implicar también algunos aspectos esenciales que tienen que ver, primero, con las adquisiciones de competencias generales, ¿ya? Es decir, la capacidad que tenemos nosotros de organizarnos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, aprendizajes que tienen que ver con competencias generales, ¿ya? Aprendizajes que tienen que ver con el ámbito de la ética y lo profesional, pero también vamos a tener aprendizajes que tienen que ver con el punto 3, disciplinares. En lo que tiene que ver con las competencias generales nos van a interesar mucho la capacidad de organización y planificación en el diseño universal, la capacidad crítica y autocrítica, que nosotros la vamos a potenciar mucho en el diseño a través de la autoevaluación sistemática, intentando siempre aplicarlas en las clases, ¿ya? La capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, y la capacidad de trabajo colaborativo. Como también la capacidad, ¿cierto?, de lo que es el aprendizaje autónomo. Tanto el trabajo colaborativo como el autónomo son características importantes que nos plantea el diseño, pero que requiere de parte del estudiante un proceso de habilidades de ir adquiriendo la capacidad de autorregulación. La autorregulación tiene mucho que ver con lo que estaba planteando delante con la motivación, es decir, un estudiante motivado, implicado en su aprendizaje, comprometido en su aprendizaje, ¿cierto?, va a tener mayores posibilidades de tener una autorregulación. Cuando yo hablo de la autorregulación me refiero a la capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones, pero también mantener el esfuerzo en esas decisiones, en esos caminos que trazamos, que planificamos, frente a ciertos aprendizajes. Recordemos que los factores que pueden influir quizá en la poca consistencia, o en la falta, o en la ausencia del esfuerzo de parte del estudiante por el aprendizaje son muchos. Hoy en día son más aún, ¿cierto?, porque estamos constantemente conectados. Una de las grandes
discusiones que siempre tenemos son los celulares, por ejemplo, en el aula, ¿cierto? El que nos pueden significar que pueda ser una barrera o algo que distrae al estudiante. Entonces, el estudiante necesita tomar determinaciones, necesita, ¿cierto?, encauzar el aprendizaje. Nosotros lo vamos a mediar, vamos a, en cierto modo, a establecer cierto andamiaje para ese proceso, pero a la vez también necesitamos, ¿cierto?, que el estudiante vaya adquiriendo esa habilidad de la autorregulación. Pero la autorregulación no se refiere solo a lo conductual, ¿cierto?, a portarse bien o a ser responsable, sino que se refiere, ¿cierto?, a la capacidad que tenga el estudiante de tomar decisiones y de sostener esas decisiones en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que nosotros vamos a encauzar a través de un trabajo colaborativo hacia el aprendizaje autónomo, justamente van de la mano con estos elementos que tienen que ver con la autorregulación. ¿Cómo aprender? Los estudiantes entonces tienen distintas maneras, ¿cierto?, de navegar por el aprendizaje o por los entornos de aprendizaje y también de expresarlos, ¿ya? Por lo tanto, la acción de expresión que nosotros debemos mantener activa, ¿cierto?, tiene que permitir, ¿cierto?, que los estudiantes puedan sentirse involucrados en los procesos de trabajo o de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, debemos considerar una cantidad importante de estrategias. No todas las estrategias van a ser iguales para todos, ¿cierto? Vamos a tener que diversificar y tener posibilidades de que los estudiantes puedan expresar su aprendizaje a través de distintas maneras. Lo importante es acá, la idea central es poder responder con metodologías que permitan al estudiante, ¿cierto?, expresar sus aprendizajes de distintas formas. Entonces la idea central dentro del diseño es activar justamente las metodologías que tengan que ver con metodologías activas, innovadoras, en donde la acción, ¿cierto?, de la expresión del aprendizaje sea diversa, en donde básicamente el estudiante va a tener el rol más importante, va a estar concentrada la acción de las actividades sobre él. Entonces las determinaciones que nosotros tenemos acá dentro del currículo es potenciar más las actividades, más que los contenidos, ¿ya? Que es una de las cosas, una de las ideas centrales del diseño, es romper con esta inflexibilidad del currículo, que está siempre muy concentrado en los contenidos más que en las acciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, la idea central es mostrar, potenciar las posibilidades y las capacidades de expresión a través del aprendizaje. Entonces, los medios más importantes van a ser las estrategias, por un lado, y las metodologías activas. Entonces, ¿cómo enseñar si lo tuviéramos que resumir? Primero, de acuerdo a las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes, a través de metodologías actualizadas, innovadoras. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de las metodologías activas, el uso de estrategias que respondan a las necesidades y características de los estudiantes, con la finalidad, ¿cierto?, de propiciar habilidades en el marco del perfil de la carrera o en el marco, ¿cierto?, de los planes y programas. Ahora, lo difícil es tomar la decisión, ¿cierto? Porque, ¿qué metodología dice uno? Lo que nos plantea el diseño universal es que estas metodologías sean diversas, ¿ya? Y que no quizás pensemos que porque nos ha resultado, o pensamos que nos ha resultado de manera más sistemática un tipo de metodología, una manera de enseñar, sea la que siempre aplicamos. Entonces, la idea central para enriquecer el currículo es que podamos tener la flexibilidad suficiente para buscar distintas maneras de enseñar. Entonces, por eso que aquí aparece este dibujo, hacia dónde me dirijo, ¿cierto? Es una decisión que tenemos que reflexionar sobre estas estrategias que utilizamos habitualmente. No estamos diciendo que no reiteremos algunas que nos han resultado positivas, ¿cierto? En el sentido de que sentimos que los estudiantes aprenden, ¿ya? Pero también tenemos que buscar otras, atrevernos, ¿cierto?, a ese desafío de innovar en educación, ¿ya? Por lo tanto, las variables habíamos planteado son numerosas. Una vez que yo conozco a mi grupo curso, una vez que yo conozco la individualidad, las características y los contextos de los estudiantes, puedo tomar ciertas decisiones de acuerdo también a sus focos de motivaciones, sus maneras de aprender, cuáles podrían ser las metodologías más adecuadas. Lo importante es ir diversificándolas, ¿ya? Veamos ahora, porque el diseño universal se plantea ciertos principios de base en estas tres grandes preguntas, ¿ya? Los principios son tres. Primero, proporcional, que ya los habíamos dicho con esta pregunta del para qué, proporcionar múltiples formas de compromiso, ¿ya? El para qué es el grado motivacional, ¿cierto? El grado emocional del aprendizaje, el que le da sentido al aprendizaje, el que motiva y engancha con esta idea de la autorregulación, de estudiantes comprometidos, ¿ya?, sobre su aprendizaje. Luego tenemos
principio 2, que son las múltiples formas de representación, que son las maneras de cómo yo voy a entregar la información, que habíamos hablado que debía ser a través de distintos canales, ¿cierto? Que habíamos planteado que tenía que ser también considerando los distintos estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y el principio 3, ¿cierto?, responde a las formas del cómo, es decir, ¿cierto?, múltiples formas de acción y expresión expresada a través de las maneras, las modalidades de trabajo en el aula, las metodologías, ¿cierto?, las estrategias. Veamos cada uno de ellos en forma más directa. En el año 2018, el diseño universal tuvo un pequeño ajuste, ¿ya?, respondiendo en cierto modo al aprendizaje que ya se había tenido, ¿cierto?, en cierto modo en el tiempo que se había aplicado, y se había detectado que muchos docentes estábamos confundiendo el diseño y pensando que cada uno de los principios que acabo de nombrar corresponden a algún momento de la clase. Entonces los docentes pensábamos que, por ejemplo, el aspecto de la representación, de la entrega de la información, que es la columna que está al medio de color moradita, ¿ya?, pensábamos que era el inicio de la clase, ¿cierto?, el cómo yo entrego, ¿ya? Otros docentes pensaban, ¿cierto?, que como estaban ordenados desde ese punto de vista. El primero era el morado, ¿cierto?, antes del 2017, el azul era, o celeste, ¿cierto?, que era la acción, la metodología, era el segundo principio, entonces los docentes lo consideramos como el desarrollo de la clase, y el compromiso como al final. Pero si uno se coloca a pensar, en realidad estos principios no es que tengan un momento determinado, sino que son transversales en todo momento de la clase. Porque yo no puedo pensar, por ejemplo, que el compromiso tiene que estar al final de la clase, porque entonces no tiene mucho sentido haber desarrollado todas las clases y después activarnos con los estudiantes en cuanto a sus motivaciones. Pero también el compromiso tiene que ser sostenido. No puedo pensar que el compromiso tiene que ir solo al inicio y qué pasa en el resto de la clase, o qué pasa después, ¿cierto? Porque hay momentos de aprendizaje que son netamente quizás en el momento de la clase, pero después hay momentos en que yo necesito complementar ese aprendizaje, ya sea porque hay una lectura, ya sea porque hay una actividad determinada que complementa el aprendizaje que estuvimos realizando, que estuvimos viendo durante la clase. Por lo tanto, el compromiso, como primera columna que aparece ahí de verde, es un principio que debe estar en todo momento trabajado con los alumnos. Entonces, lo voy a trabajar a través de la captación del interés del estudiante. Entonces, ahí yo cuando tengo la información, cuáles son las motivaciones y los intereses de los alumnos, ya me puedo conectar con ellos, ¿cierto? También me voy a conectar con ellos en la mantención del esfuerzo y la persistencia, con la retroalimentación, con el seguimiento de sus avances y de sus aprendizajes. Y también con el proceso de la autorregulación. La representación de la información, que es el principio 2 que se ve ahí de morado, ¿cierto? También es en todo momento, porque yo no presento solo información al inicio de la clase, presento información, utilizo recursos durante toda la clase. Por lo tanto, ¿cierto?, el tipo de recursos, ya sea los canales a través de los cuales se está presentando esa información, tiene que ser diverso. Y la acción y la expresión también tiene que ver con la modalidad de trabajo, ¿cierto? Yo desde que levanto los aprendizajes previos, ¿cierto?, y le cuento al estudiante lo que va, el objetivo de la clase, yo ya estoy utilizando un medio, una manera de hacer conexión con los estudiantes, ya sea porque elaboro preguntas metacognitivas, pero también puedo utilizar otros medios, por ejemplo, puedo hacer una dramatización, puedo mostrar un video, ¿cierto? Puedo aplicar algunas rutinas de pensamiento visible que me permitan activar estos aprendizajes previos que tienen los estudiantes. Puedo utilizar algún tipo de cuestionario, algún problema, un desafío, ¿ya? Por lo tanto, las acciones y las expresiones, ¿cierto?, que son las modalidades de ir aprendiendo y de ir mostrando lo que se aprende, pueden ser diversas. Entonces, veamos un poquitito con mayor precisión el principio 1, que tiene que ver con las formas de compromiso. Entonces nos plantean acá que debemos optimizar las maneras de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, las elecciones individuales son muy importantes. Me pregunto yo siempre, ¿cuántas veces le damos la oportunidad a un estudiante que pueda elegir? Generalmente entregamos las instrucciones o pensamos en actividades tan bien armadas que el estudiante en el fondo se transforma en un ejecutor de actividades, ¿cierto? Lo que necesitamos acá es que el estudiante sea capaz de elegir. Al comienzo podemos darle alternativas, ¿cierto? Y él pueda elegir dentro de esas alternativas. Si tenemos un tema que investigar, por ejemplo, podría, ¿cierto?, él pensar en cómo investigarlo. Y ahí está eligiendo ciertas modalidades de investigación, la forma de presentación de ese conocimiento que ha ido adquiriendo a través de la investigación, ¿ya? Entonces puede ser
que algunos estudiantes quieran hacer un video para presentar la información recogida, otros estudiantes, por ejemplo, quisieran hacer un informe. Entonces, la posibilidad de elegir va a permitir, en cierto modo, un grado de autonomía y va también a favorecer, ¿cierto?, el proceso de motivación. Además, le va a dar mayor autenticidad al trabajo del estudiante y también va a minimizar las amenazas o los distractores que pueden estar presentes en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Minimizar las amenazas y distracciones también requiere de ciertas estrategias de seguimiento y de apoyo específicos en el aula. Hay estudiantes que se pueden tender a distraer mucho más, que necesiten más apoyo porque quizás les falta mayor planificación, mayor sostención en los esfuerzos que se planifican, mantenerle las metas claras, ¿ya? Tener mayor conocimiento dentro del proceso de planificación de un aprendizaje, dónde van, ¿cierto? Entonces quizás hay estudiantes que van a requerir más apoyo en estos aspectos porque quizás requieren, ¿cierto?, frente a sus características de aprendizaje, y hay otros estudiantes que por naturaleza propia son más autónomos. También vamos a tener que proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Entonces, establecer siempre las metas y los objetivos cuando trabajamos. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser las estrategias que vas a utilizar? E ir, ¿cierto?, evaluando, ir haciendo un seguimiento. Aumentar la retroalimentación es esencial, ¿ya? Pero la retroalimentación tiene que darse en el momento adecuado. Y no muy post, porque a veces sucede que frente a las dinámicas en el aula uno termina a veces retroalimentando cuando ya pasó mucho tiempo del desarrollo de la actividad. Entonces hay momentos de la retroalimentación que se deben dar durante la clase o tienen que ser, ¿cierto?, sostenidas de manera sistemática. Y además tenemos las proporcionar ciertas opciones para la autorregulación, ¿ya? Que es lo que yo les planteaba. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el estudiante? ¿Cuáles son las creencias, las ganas de aprender, ¿cierto?, que faciliten en definitiva el conocimiento de las estrategias que él utiliza, que tenga conocimiento realmente de sus competencias y de lo que requiere mejorar en el transcurso del tiempo. La autoevaluación en este sentido es una de las herramientas más importantes para mantener esta autorregulación. Luego tenemos que para favorecer la motivación podemos establecer primero los objetivos propios que tienen los estudiantes. Siempre los estudiantes, hay algunos estudiantes que van a tener ciertas características de mayor ansiedad, ¿cierto? Vamos a tener que manejar y mantener una cierta orientación en los procesos, o sea, es decir, claridad en los objetivos de trabajo, ¿cierto? Claridad en las etapas, ¿ya? Hay estudiantes que a veces se pierden y se pierden en la actividad, no saben dónde van, ¿cierto? No saben lo que tienen que hacer y por lo tanto es importante establecer estos objetivos, ¿ya? Para evitar esta ansiedad constante en algunos estudiantes que se sienten perdidos en estas modalidades mucho más actuales o metodologías activas, en donde necesariamente no está la instrucción, sino que son ellos mismos los que tienen que ir ejerciendo una acción sobre ciertos conocimientos que se quieren favorecer. También optar por estrategias modelando el inicio de los procesos, ¿ya? Es necesario a veces ir entregando algunas herramientas al estudiante, porque muchas veces cuando cambiamos las metodologías, un poco lo que les estaba planteando recién, los estudiantes a veces no tienen ciertas habilidades desarrolladas. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando yo planteo, por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes desarrollen un estudio de caso, por ejemplo, hagan una investigación, planteen un proyecto de investigación determinada en ciertas temáticas que deseen, se trabaje alguna metodología de proyecto, una metodología de resolución de problemas, esos cambios metodológicos que no le significan al docente necesariamente estar entregando clases expositivas siempre, sino que la acción va a estar dirigida hacia un trabajo, ¿cierto?, de búsqueda de información, ¿cierto?, de organización de metas, vamos a tener que tener, ¿cierto?, una pauta, orientación a los estudiantes, y el andamiaje constante, el seguimiento, la tutoría de los grupos de trabajo. Si no hacemos eso de hacer una tutoría y un seguimiento, lo más probable es que en los grupos se puedan perder algunos, porque requieren de ese apoyo, y terminemos, ¿cierto?, necesitando reordenar los trabajos realizados. Además necesitamos propiciar la autonomía y la autorregulación a través de la metacognición, que es como esta escalerita que aparece acá, ¿cierto?, en este dibujo, ¿ya?, que nos permite ir, ¿cierto?, a través de los eslabones, preguntándonos y orientando nuestro proceso. La idea de la metacognición es hacer consciente a los estudiantes, primero, de lo que ellos, de las metas o de la planificación de los objetivos de la tarea. ¿Cuáles son los objetivos de la tarea? Los objetivos de las tareas no necesariamente son todos iguales para todos los grupos, porque depende, ¿cierto?, también de la toma de decisiones de cada grupo.
La organización del grupo, es decir, vamos a necesitar que los grupos cuando trabajen de manera cooperativa o colaborativa se organicen. La organización significa tener ciertos cargos, ciertas funciones que cumplir en el grupo, ¿ya? Por ejemplo, uno puede hacer de secretario, otro puede ser, ¿cierto?, el que redacta, otro. Entonces, otro hace de coordinación. Lo importante, ¿cierto?, es que podamos organizarnos. Organizarnos por la manera de trabajo, pero también organizar las estrategias que vamos a utilizar para ir resolviendo las tareas que enfrentamos, ¿ya? Evaluar las estrategias. En muchas ocasiones, la evaluación de las estrategias son importante porque a veces nos equivocamos, ¿cierto? Cuando desarrollamos un trabajo, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros como adultos? Decidimos hacer o aplicar una estrategia determinada y nos damos cuenta en el camino que quizás esa no era la más adecuada. Los estudiantes también tienen que tener la posibilidad, ¿cierto?, de evaluar el cómo van de acuerdo a las metas planteadas, qué es lo que les falta y cómo han ido resolviendo los problemas frente a las estrategias que se han ido presentando. Ahora, durante el proceso se pueden ir presentando dificultades. También hay que ir evaluando cómo podemos, ¿cierto?, responder a esos desafíos, a esas dificultades, ¿ya? Y cuáles son las estrategias que nos pueden permitir, las mismas que estábamos usando, o vamos a tener que hacer algunos ajustes. Una vez que tenemos la evaluación y terminamos, también somos capaces, ¿cierto?, de evaluar el aprendizaje. ¿Qué aprendimos a través de esta actividad? El aprendizaje nos va a permitir también enfrentar nuevas tareas, ¿cierto? Tareas distintas quizás, pero con el aprendizaje ya alcanzado podemos volver a responder y volvemos a ajustar nuestras propuestas de aprendizaje. Fomentar los pensamientos positivos, ¿ya? Esto se logra mucho a través de la retroalimentación y el seguimiento constante. Aquí aparecen, en la diapositiva que viene a continuación, ustedes van a poder ver lo importante que tiene que ver en todo este proceso de mayor autonomía, ¿cierto?, de trabajo colaborativo, todo lo que signifique las pautas, ya sea pautas de autoevaluación, que no necesariamente cuando hablamos de la evaluación estamos hablando de calificación, estamos hablando de la evaluación desde el punto de vista de proceso, ¿cierto?, una evaluación formativa que le permite al estudiante tener mayor claridad de sus procesos personales, ¿ya? La idea también entonces es ir promoviendo actividades que favorezcan el reconocimiento de estos procesos, ¿ya? Una vez que vamos evaluando metacognitivamente en qué vamos, también tenemos que ser capaces de determinar y detectar o identificar lo que nos falta. ¿Qué nos falta para lograr la meta que nos habíamos planteado? En realidad la tabla más que nada es un ejemplo de alguna pauta que ustedes puedan desarrollar para que los estudiantes puedan autoevaluarse. Por ejemplo, aquí hay algunos indicadores que uno puede plantearse. Los indicadores pueden estar dirigidos a los conocimientos o contenidos de una materia determinada, como también a las habilidades que podemos ser, que los mismos grupos pueden ir evaluando en relación a su proceso metacognitivo de planificación. Si son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cierto? Si son capaces de establecer estrategias, si son capaces de tener un seguimiento, si son capaces de concluir las tareas, si son capaces de aportar al grupo de trabajo. Entonces hay indicadores que tienen que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de las habilidades del trabajo colaborativo, como también pueden en la autoevaluación existir algunos indicadores que permitan a los estudiantes evaluar los conocimientos adquiridos netamente relacionados con la disciplina estudiada. Bien. El principio 2, que tiene que ver con las múltiples formas de representación. Básicamente, acá lo que nos vamos a presentar es lo que conversaba yo en reiterados momentos y se planteaba el tema de cómo yo voy a ofrecer, cómo voy a entregar la información. Entonces, por un lado, ¿cierto?, está la posibilidad de la visualización de la información, ¿cierto? El tema de la información auditiva, ¿ya? Y el tema también de las alternativas que se pueden otorgar a partir de la complementación de la información que se entrega. Me refiero como para explicar. Yo puedo entregar información auditiva, pero puedo complementarla con lo auditivo, ¿cierto? Puedo entregar información auditiva y complementarlo con lo visual, ¿ya? Por ejemplo, puedo estar entregando información auditiva porque estoy explicando una materia, pero hago uso, por ejemplo, de una imagen, hago uso de un gráfico, hago uso de alguna tabla, ¿cierto? Hago uso de algún mapa conceptual, por ejemplo, que ayude, ¿cierto?, a ordenar y a visualizar la información que se está entregando de manera auditiva. También la información visual puede estar siendo apoyada con un audio, por ejemplo, ¿cierto?,
con un apoyo auditivo que permita, por ejemplo, a las personas que puedan aprender mejor a través del canal auditivo, tener ese apoyo. O también para las personas que presenten alguna alteración o dificultad sensorial, ya sea visual o auditiva, puedan tener la información, ¿cierto?, que está siendo entregada. Terrible sería, y que puede sucedernos, ¿cierto?, que nosotros no sepamos que en un curso tenemos quizá un estudiante que presenta alguna dificultad sensorial, porque ha pasado, ¿cierto?, que un docente no sabe que tiene quizás un estudiante que presenta una hipoacusia, ¿cierto?, que presenta una sordera, que presenta un problema visual, y está entregando la información solo a través de un canal. Entonces, por ejemplo, el niño tiene, o el estudiante tiene o presenta dificultades visuales, ¿cierto?, más encima está sentado quizás en un lugar lejano, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad que tiene es mínima de poder captar lo visual. Por lo tanto, ese docente si sabe que tiene un estudiante, ¿cierto?, con problemas visuales, se va a preocupar de que el estudiante tenga un acceso mucho más cercano, ¿cierto?, a la pizarra o al PPT, pero también, ¿cierto?, va a aportar a lo auditivo, va a complementar esa información visual con lo auditivo, por lo tanto, la información puede estar con un audio, ¿cierto? Viceversa, si tenemos un estudiante que tiene problemas, ¿cierto?, auditivo, la información tiene que ser entregada, ¿cierto?, de manera visual. Entonces puedo complementarla. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con todo el lenguaje y los símbolos, ¿ya? Nosotros buscamos también dentro de nuestras intenciones de aprendizaje incorporar un vocabulario. Hay materias que van a requerir de un mayor vocabulario y mayor utilización de signos y de símbolos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que preocupar también dentro de esto el poder ir incorporando e ir buscando apoyo para que, ¿cierto?, el vocabulario, todo lo que sea la elaboración de la información, pueda ser trabajada, como también las posibilidades de comprensión, activar ciertos conocimientos previos, ¿cierto?, pero también entregar algunas estrategias y trabajar el proceso comprensivo. De esta manera voy a poder resguardar, ¿cierto?, que todo lo que tengo anteriormente pensado, ya sea las maneras de presentar la información, los apoyos del vocabulario y de la información que se requiere, realmente estén llegando a los estudiantes y sean comprendidos. Visualicemos ahora cómo podemos ejemplificar este principio. Veamos la siguiente. Por ejemplo, para motivar a los estudiantes cuando pensamos, ¿cierto?, en el inicio de una clase, ya cuando estamos pensando en entregar las primeras informaciones en relación a la clase, necesitamos motivar. ¿Y cómo podemos motivar? Tenemos distintas estrategias acá de ejemplo: quebrar el hielo, producir un clima de confianza, relatar anécdotas, experiencias que pueden ser personales o de algunos otros participantes o personas conocidas, ¿cierto? Asegurar la comprensión, realizar preguntas claves metacognitivas, la participación de los estudiantes en la planificación, generar también el compromiso de parte de ellos, dialogar con ellos cómo les gustaría abordar ciertas temáticas que pueden ser temáticas futuras de clases siguientes, para tenerlos en consideración las maneras o los temas que a ellos les interesaría abordar, actividades realizables con ayudas necesarias, ¿cierto?, porque hay estudiantes que van a requerir, además de los aspectos generales que podamos considerar de la clase en esta diversificación, quizás van a necesitar algunas ayudas complementarias que tienen que entregarse, ¿ya? De esa manera me voy a preocupar y resguardar que la motivación y la participación del estudiante que lo requiere frente a sus necesidades particulares se mantenga. Las competencias más que las carencias me voy a preocupar, ¿cierto?, de fortalecer a partir de lo que el estudiante tiene, ¿cierto?, ya adquirido como conocimiento previo o como habilidades previas, más que las dificultades que presenta, ¿cierto?, para sostener el esfuerzo que él requiere. También voy a valorar los aportes, ¿cierto?, que significa trabajar con la diversidad, de manera de enfrentar las actividades y los desafíos como propuesta pedagógica. Entonces, esta diversidad de estilos, de características, de motivaciones de los estudiantes, ¿cierto?, no van a ser un proceso de dificultad, sino que todo lo contrario, desde esta misma diversidad voy a fortalecer el trabajo pedagógico, ¿cierto?, y lo voy a enriquecer. No le voy a tener susto a la diversidad, todo lo contrario, la voy a valorar. Luego tenemos la activación de los aprendizajes previos que se pueden desarrollar a través, por ejemplo, de la expresión oral, estimular la expresión a través de preguntas, por ejemplo, metacognitivas, las lluvias de ideas,
Podemos tener algunos organizadores con información, los debates, las opiniones frente a ciertas temáticas, las rutinas de pensamiento visible, plantear problemas para resolver, organizadores gráficos y mapas conceptuales, la expresión a través de diversos medios, ¿ya? Que no solamente quizás sean a nivel cognitivo, también podemos utilizar otros medios como, ¿cierto?, la plástica, la gráfica, las dramatizaciones. Presentación de la información. El diseño nos plantea que tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿cierto?, cuando presentamos la información. Por lo tanto, por ejemplo, el tamaño del texto, el tamaño de las imágenes, ¿cierto?, el uso de tablas para poder complementar la información que se presenta de manera de relato o de manera escrita en un texto, la puedo resumir en una tabla, ¿ya? El contraste entre el fondo y el texto de la imagen, el color es un medio importante para poder entregar énfasis en ciertas informaciones que se requiere, el volumen y la velocidad del habla y del sonido que utilizamos, ya sea en los audios, ya sea en nuestras clases, la velocidad y la sincronización del video. Podemos incorporar en nuestros PPTs también algunos recursos que hagan que ese PPT sea mucho más activo, incorporar video, incorporar algunas animaciones, sonidos, simulaciones, ¿ya? Las disposiciones visuales y otros elementos del diseño que pueden estar presentes para hacer un contraste, y la fuente de las letras utilizadas para los materiales impresos que puede ir variando, ¿ya? La idea central de considerar estos aspectos en cuanto a la entrega de la información es pensar que algunos estudiantes van a requerir de estos apoyos en manera específica, pero también es porque enriquece el tipo de recursos y las maneras de entrega del recurso que estamos intencionando. Alternativas de la presentación, como les planteé en algún momento al comienzo, cuando estaba viendo el principio 2, que tiene que ver con cómo yo puedo buscar alternativas de lo visual, ¿cierto? Estoy presentando información visual, pero también necesito complementarlas con otros canales. Y acá está, por ejemplo, proporcionar descripciones, textos de voz, por ejemplo, imágenes, gráficos, videos, proporcionar alternativas táctiles, ¿ya? Que les permita, ¿cierto?, complementar lo que están visualmente viendo, proporcionar objetos físicos y modelos espaciales, y proporcionar claves auditivas para las ideas principales. Luego también tenemos las alternativas para lo auditivo, que significaría entonces complementar con subtítulos, por ejemplo, ¿ya? Utilizar diagramas visuales, proporcionar transcripciones escritas de los videos, proporcionar interpretación del lenguaje de señas cuando se requiere, ¿cierto? Proporcionar claves visuales y táctiles, ¿ya? Que permitan, en cierto modo, por ejemplo, son los que son ejemplos de vibraciones, ¿ya? Para los sonidos y las alertas, y proporcionar descripciones visuales y emocionales para las interpretaciones, por ejemplo, musicales, dependiendo de la asignatura en que nos estamos enmarcando. Veamos. El principio 3 tiene que ver con la pregunta del cómo, ¿cierto? Y aquí tenemos todas las proporciones de acción física, que pueden ser variadas. Aquí se piensa mucho, por ejemplo, en el uso tecnológico, pero no es el único. He escuchado ahí decir que casi el diseño universal, si no hay tecnología, no se puede aplicar, y eso es totalmente falso, ¿cierto? Porque no es el único medio, ¿ya? Es uno de los tantos medios que se pueden utilizar, ¿ya? La navegación, ¿cierto? La interacción, hoy en día ya la estamos potenciando frente a la situación en que estamos, ¿ya? También tenemos la proporción de las distintas maneras de comunicación, y aquí están los distintos medios de comunicación, las múltiples herramientas para la construcción y el desarrollo de la fluidez a nivel de distintos apoyos graduados que se van a ir presentando a continuación. Y al final aparecen un elemento muy importante de trabajar que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Y esto es metacognición pura, ¿ya? Porque tiene que ver con la capacidad de establecer planificación, de organización, de evaluación, de estrategias, ¿ya? Y de hacer un seguimiento. Veamos ejemplos para llevar a cabo este principio. Lo primero que hay que pensar es la modalidad de trabajo. Entonces ahí surge nuevamente el tema de las metodologías de enseñanza activa. ¿Qué metodologías son las que puedo incorporar? Habíamos dicho que el miedo a cambiar la metodología es válido, ¿cierto? Cuando tenemos experiencia de ciertas metodologías que sentimos que nos ha resultado bien, decimos para qué cambiarlas, ¿ya? Pero también tenemos que aprovechar de ir innovando y de ir incorporando distintos medios, ¿ya? Las metodologías activas son distintas, son diversas, acá tenemos algunas de ellas.
la realización de estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, los juegos de roles, las simulaciones, el aprendizaje de servicio y el aprendizaje basado en proyectos. Cada una de ellas puede ser trabajada de manera distintiva durante el año, durante el transcurso del semestre, ¿ya? No significa que deba solamente utilizar una de ellas. Y hay algunas que se pueden complementar. Por ejemplo, yo puedo trabajar aprendizaje basado en problemas a través de aprendizaje cooperativo. El trabajo de grupos de trabajo cooperativo, ¿ya? O colaborativo. Puedo trabajar también aprendizaje basado en proyectos con aprendizaje cooperativo. Puedo realizar también simulaciones en cada uno de ellos, ¿cierto? Puedo hacer juegos de roles, ¿ya? Por lo tanto, cada una de las metodologías, ¿ya? Puede ser complementaria, ¿ya? Para ser trabajada dentro, por ejemplo, el estudio de caso, que puede ser una investigación específica, cuando yo hago y me planteo quizás resolver un problema que aborde más tiempo a lo que sea una clase, yo puedo hacer un estudio de caso para buscar la información que requiero, ¿cierto? Para resolver el problema, ya sea porque necesito hacer una fundamentación teórica, porque necesito conocer el problema en mayor profundidad y buscar informaciones, datos, investigaciones realizadas sobre la temática, ¿cierto? Aplicación de la información que estoy trabajando. Eso puede ser a través de un estudio de caso. O el aprendizaje basado en proyectos, que también requiere la búsqueda de información, también puede ser a través de estudios de caso. Entonces, en definitiva, cada una de estas metodologías no es que sean excluyentes de otras, sino que se pueden complementar. Veamos. Ahora, ¿qué nos pasa hoy que estamos en una situación distinta, ¿cierto?, en cuanto a la enseñanza virtual? Aquí hice un pequeño resumen para que pudiéramos ver, en realidad las metodologías no es que sean tan distintas, no es que las metodologías activas que les planteé no se puedan utilizar en la educación virtual por el hecho de no estar presentes. Justamente se pueden adaptar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las técnicas utilizadas cuando hay un aprendizaje más individual, cuando estoy pensando en trabajar uno a uno con el estudiante. Podemos utilizar metodologías que le permitan buscar información, ¿cierto?, de temáticas para que puedan profundizar, porque ya sea vimos la temática, hicimos un inicio de la temática, nos acercamos a la temática durante la clase, pero después necesito que el estudiante busque mayor información y profundice, ¿cierto? Entonces la búsqueda de la información puede ser un trabajo individual. Puedo dar pautas para que busque en ciertas páginas o ciertos artículos, ¿cierto?, que pueda leer y complementar. Puedo hacer contratos de trabajo con el estudiante, en donde se establezcan ciertos compromisos y ciertos objetivos y ciertas maneras de evaluar. Podemos también hacer estudios de materia, donde después de este estudio de materia hayan presentaciones, ¿cierto?, en donde el estudiante pueda, ¿cierto?, hacer uso de distintos medios para complementar la información que se entrega. Entonces, puedo tener las presentaciones de PPT, de información de base, puedo tener un listado de fuentes de información de artículos online, ¿cierto? Puedo hacer uso también de otras plataformas que permitan favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Puedo tener ayudantes colaboradores en el aula, ¿cierto?, que nos permita fortalecer las tutorías, ¿cierto?, o establecer ciertas dinámicas de avance, ir tutoreando los aportes de cada grupo, ¿ya? También podemos hacer tutorías individuales para seguir los avances de cada uno de los estudiantes. Para complementar estos modos de trabajo, podemos establecer que los estudiantes, por ejemplo, realicen presentaciones de sus estados de avance de los trabajos que están realizando. Esos estados de avance pueden tener distintas modalidades, por ejemplo, informes escritos, presentaciones al curso, con apoyo de PPT, u otro medio que el estudiante pueda elegir. Responder cuestionarios o autoevaluaciones en la plataforma, por ejemplo, o a través online, ¿cierto?, si tenemos una plataforma. Estos cuestionarios permiten, ¿cierto?, ya que el estudiante está complementando sus estudios, ver cómo va en el proceso de aprendizaje, responder foros de acuerdo a ciertas temáticas levantadas y ir retroalimentando estos foros. Veamos la otra. Las técnicas expositivas, cuando ya tenemos al grupo trabajando. Podemos hacer exposiciones didácticas, ¿cierto?, a través de conferencias. Generalmente las clases que estamos realizando, normalmente uno espera que sean un poco más cortas para también complementar esas clases con alguna de las actividades, ya sea de manera individual como de trabajo colaborativo. Entonces, yo puedo plantear una temática en una clase más corta,
de 40 minutos, por ejemplo, y el resto de la hora pedagógica levanto un foro, por ejemplo, o levanto alguna actividad complementaria que se realice de manera individual o de manera grupal, ¿ya? Foros de discusión que se crean a partir de preguntas o reflexión, o, por ejemplo, puede ser el análisis de un video, de una película. Entonces, a través del foro, ¿cierto?, se levantan ciertas reflexiones de las temáticas presentadas. Los simposios, las mesas redondas, que también se pueden hacer de manera sincrónica, por ejemplo. Las tutorías online, que son herramientas importantes de hacer el seguimiento a los estudiantes. Las exposiciones de los estudiantes, ¿cierto?, que pueden ser sincrónicas, como también asincrónicas, porque las pueden grabar y después, ¿cierto?, presentarse al curso. Y presentaciones de multimedia, videos, blogs, etcétera, que son también modalidades distintas de aprendizaje. ¿Cómo podemos complementar cada una de estas metodologías? Responder preguntas metacognitivas en foros, ¿cierto?, que sean foros reflexivos, ¿ya? Y que ojalá podemos un poco variarlos y hacer quizás, por ejemplo, uno plantea una pregunta reflexiva para los estudiantes, el que responde o los primeros que responden, la idea es que los compañeros vayan haciendo una línea de eligiendo, por ejemplo, algunos foros de los compañeros que ya participaron y responderle a ellos. Entonces se produzca, ¿cierto?, un debate dentro del foro, ¿ya? Las grabaciones también, seguimiento de estos foros, que es importante porque no sacamos nada con plantear un foro, una pregunta y después no exista ninguna retroalimentación, ninguna participación nuestra en estos foros. Hacer grabaciones de los simposios para también difundir a la comunidad, entregar informes de avances de investigación, presentando los avances al curso, elaboración de videos, de reseñas, de documentales sobre las temáticas investigadas. Veamos otra técnica. Cuando son técnicas que podemos trabajar de manera colaborativa, ya sea en grupos colaborativos o de trabajo cooperativo. Podemos utilizar trabajos de grupo, ya sea porque vayan a investigar, vayan a profundizar alguna lectura, ¿ya? Por ejemplo, pueden hacer el análisis de una película, de un video, pero que sea a nivel grupal, ¿cierto? Podemos trabajar mapas conceptuales, ¿ya? O mapas mentales con los estudiantes, ¿ya? Permite sintetizar la información y establecer estas relaciones, ¿cierto?, entre la información entregada. Trabajar simulaciones y juego de roles, realizar estudios de casos, también a trabajar el aprendizaje basado en problemas, la investigación social, en los casos que se requiere de acuerdo a la asignatura, establecer debates, ¿cierto?, que pueden ser un grupo, puede tener una temática y otro grupo defiende otra, trabajos de proyectos y los grupos de investigación. Para complementar estas metodologías, en cuanto a ir presentando avances del trabajo o ir evidenciando el trabajo realizado, tenemos las entregas de informes, ¿ya? Pueden ser preguntas orientadoras, por ejemplo, si hubo una lectura, un artículo que los estudiantes revisaron, podemos tener algunas preguntas orientadoras para el desarrollo de esa lectura comprensiva. La autoevaluación del trabajo colaborativo, y yo se los planteaba en un momento, ¿cierto?, que es importante ir evaluando cómo trabajamos de manera cooperativa o colaborativa, cuáles son los aprendizajes que hemos alcanzado trabajando de manera colaborativa y quizás cuáles son todavía las debilidades que tenemos como grupo para trabajar de manera colaborativa, para plantearnos metas, ¿cierto?, desafíos de ir mejorando el trabajo. La participación en foros reflexivos, ¿cierto?, ciertas temáticas que hemos estado trabajando, permite al docente ir instalando la posibilidad de que los alumnos vayan dando cuenta de sus procesos de aprendizaje. La presentación también o intervenciones del trabajo de proyectos, por ejemplo, si optamos por una metodología de proyecto, dentro del proceso pedagógico los estudiantes pueden ir mostrando intervenciones en el medio, ¿cierto? Como también pueden ir registrando sus trabajos, sus proyectos a través de videos, ¿cierto? A través de presentaciones, ¿ya? Que pueden desarrollar y pueden presentar y socializar al grupo curso o a la comunidad. Ahora, importante también en este principio es el proceso metacognitivo. Entonces, la idea central del proceso metacognitivo, que es transversal a todo momento de la clase, es que los estudiantes tengan una conciencia de su aprendizaje, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a estar en un primer eslabón, ¿cierto?, mirando hacia la meta, ¿cierto? Por eso ahí está el joven mirando hacia el futuro, ¿ah? Mirando hacia la meta que se ha planificado. Para poder ser conscientes del aprendizaje debemos organizarnos, ¿ya? Entonces, el rol del docente cambia acá, porque no es un docente
que entrega una instrucción, sino que es un grupo de trabajo, por ejemplo, colaborativo, o es un estudiante de manera individual que se organiza frente a una tarea determinada, ¿ya? Esa organización significa establecer tiempos de trabajo, objetivos de trabajo, ¿ya? Significa establecer estrategias de trabajo. La resolución en el uso de estrategias, ¿ya? Aplico las estrategias que en un momento determiné que eran las adecuadas para resolver una tarea, para acercarme a un aprendizaje. Pero luego que las resuelvo, las utilizo, debo evaluar, ¿cierto? Debo evaluar el proceso, ¿ya? Esa evaluación me va a permitir, antes del término de un producto o de llegar al final de la meta, saber cómo estoy, ¿cierto? Y hacer los ajustes si es que se requiere. Entonces, esa escalera de la evaluación me va a permitir realmente saber si voy a llegar a la meta, ¿cierto? Con un trabajo de calidad o requiero hacer los ajustes necesarios. Los ajustes necesarios pueden ser en cuanto al objetivo que me planteé, puede ser en cuanto a las estrategias que estoy utilizando, o puede ser también porque el proceso mismo o los productos o subproductos de ese proceso requieren mayor precisión. Una vez que logré llegar al final de la meta, ¿cierto? Me va a permitir el aprendizaje de este proceso metacognitivo, enfrentar nuevas situaciones, ¿cierto? Y era haber aprendido en este proceso de ser la conciencia, o sea, cuáles son las habilidades que he ido logrando potenciar en mi trabajo individual o colaborativo, como también, ¿cierto?, cuáles son los aprendizajes quizás disciplinares que he ido alcanzando. Bien. Veamos ahora las ventajas, los alcances y las limitaciones del diseño universal. Las ventajas son favorecer una propuesta educativa que responda a todos y a todos los estudiantes, ¿cierto? Porque vamos a mirar la individualidad a través de las maneras y las metodologías que vamos a utilizar para permitir que cada uno de los estudiantes de una u otra manera tengan oportunidades equitativas de aprender, de participar y aprender. Eliminar barreras que dificultan el acceso, porque va a significar de parte del docente una constante reflexión, una revisión de sus metodologías, ¿cierto?, de las estrategias, de los recursos que está utilizando. Y de esa manera ir eliminando cualquier barrera que pueda ser causante, básicamente, de estrategias, de metodologías o de recursos que se están utilizando en el aula. Favorecer la evaluación ampliando las alternativas y las maneras de evaluar. ¿Ya? Aquí no vamos a evaluar necesariamente con una prueba, sino que podemos estar evaluando los procesos, por un lado los procesos formativos del estudiante, pero también, ¿cierto?, el producto final puede ser evaluado a través de otros mecanismos, por ejemplo, el uso de las rúbricas, ¿cierto?, el uso de las escalas de apreciación, ¿ya?, que deben generar, ¿cierto?, en el estudiante un proceso de ir conociendo en qué va. Por lo tanto, todo instrumento de evaluación debe ser socializado antes del proceso, ¿cierto?, mismo de la elaboración del producto. Generar capacidades de autocrítica, porque vamos a estar constantemente, por un lado, haciendo un seguimiento, ¿cierto?, fortaleciendo la autoevaluación en el estudiante, ¿ya? Pero esta autocrítica no solo va dirigida al estudiante, sino que también el docente va a poder, ¿cierto?, mejorar, ¿cierto?, su propuesta pedagógica a través de la evaluación, de la reflexión de su práctica. Favorecer la reflexión de los docentes para enfrentar con los nuevos desafíos, ¿ya?, que significa aprender nuevamente, ¿cierto?, a enseñar, ¿ya?, una manera distinta, ¿ya?, que me permita a mí, esa reflexión, mejorar la práctica futura, y por lo tanto siempre de manera positiva, pensando en que los desafíos van a significar mejoras en mi práctica. También voy a poder instalar procesos metacognitivos para favorecer un pensamiento crítico y poder transferir los aprendizajes. Situación que generalmente quedamos un poco al debe. En muchas ocasiones realizamos la clase y a veces ni siquiera logramos cerrar, ¿cierto?, los procesos de aprendizaje, poder recibir de parte del estudiante una retroalimentación de lo que a él le pasó con el aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuál fue el proceso personal del estudiante? Y esta transferabilidad no siempre se ve presente, y es importante porque en definitiva, si no vemos transferabilidad de los aprendizajes, entonces estamos situados en un aprendizaje más bien memorístico, y la idea central no es esa, ¿cierto?, sino que la idea central del diseño es que también favorezcamos, ¿cierto?, habilidades y competencias que vayan más allá de los conocimientos y de los contenidos. Favorecer la autorregulación de los estudiantes, ¿ya? Porque en definitiva, el pensar en tener un estudiante comprometido con su aprendizaje, ¿cierto?, que va transitando en el aprendizaje a través de una revisión de su proceso, ¿cierto?, a través de la autoevaluación, ¿cierto?, haciendo los ajustes necesarios, le va a permitir mayor autorregulación y mayor compromiso.
También vamos a favorecer la transformación de los estudiantes, ¿cierto? Porque vamos a transitar de estudiantes nobles, ¿ya? En que pensamos como estudiantes llenos de conocimiento, a estudiantes expertos en el aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. Entonces ahí hay alternativas que dice, estudiantes que quieren aprender, entonces vamos a potenciar, ¿cierto?, los intereses de los estudiantes, que sepan cómo aprender estratégicamente, a través de estrategias, ¿cierto?, que les permitan realmente de manera exitosa el aprendizaje, que potencien un estilo propio y altamente flexible, ¿ya?, que pueda, ¿cierto?, tener un sello personal, porque lo que busca también es la autenticidad del diseño del aprendizaje. Por lo tanto, en la toma de decisiones del estudiante hay un sello personal, ¿cierto? Yo aprendo de esta manera. Estas estrategias son las que más me resultan válidas y exitosas en mi proceso. Y debo ser flexible, porque en muchas ocasiones las estrategias las voy a tener que ajustar, ¿cierto? Preparados para el aprendizaje a lo largo de la vida, porque hoy en día sabemos que el aprendizaje, ¿cierto?, no se sitúa solamente en un momento etario de prepararnos para el futuro laboral, ¿cierto?, sino que constantemente necesitamos un proceso de aprendizaje, no nos podemos estancar, ¿ya? El mundo evoluciona y sabemos que también nosotros debemos ir, ¿cierto?, a adaptarnos a nuevas maneras de enfrentar las situaciones de la vida y del trabajo. ¿Qué pasa con las limitaciones? Requiere de cambios profundos en la manera de generar los roles que estamos entendiendo de parte de los estudiantes y de los docentes, ¿ya? Implica para los estudiantes un rol protagónico y no pasivo. Nuestros estudiantes están acostumbrados a ser más bien pasivos, ¿cierto?, a esperar las instrucciones del docente, ¿ya? Que acá es un estudiante que debe generar, debe organizarse. Por lo tanto, requiere mayor capacidad de organización para el uso del tiempo que tiene, mayor capacidad de autoevaluación y mantención del esfuerzo, capacidad de escucha y de habilidades de trabajo colaborativo. Debe aprender a escuchar al otro, ¿cierto?, a tomar acuerdos, a consensuar estrategias, a trabajar de manera colaborativa. Y también debe ser un estudiante que sea capaz de autorregularse, porque lo que busca, en definitiva, es un estudiante más autónomo. Y para lograr la autonomía requiero de autorregulación. Para el docente implica cambios en la manera de planificar, es decir, flexibilidad curricular. Esa flexibilidad curricular era la que hablábamos al comienzo, que tiene que ver, ¿cierto?, con la flexibilidad intencionada desde un inicio en cuanto a los objetivos que se esperan, ¿cierto? ¿Son solo aprendizajes de conocimientos de contenido o también deben haber otras habilidades, como son, por ejemplo, lograr un estudiante, ¿cierto?, autónomo, autorregulado, que sea capaz de planificar, que sea capaz de ser crítico en su proceso, ¿ya? La metodología que utilizo, ¿cierto?, debo cambiar, debo variar y debo diversificar las maneras de enseñar. Y además, el recurso y el proceso de evaluación, ¿cierto?, que tienen que ser atingentes con las maneras de enseñanza. Luego tenemos el conocimiento de estrategias y metodologías renovadas. Eso significa que me debo preparar, ¿cierto?, y debo estar en una capacitación continua. Implica también maneras diferentes de establecer la docencia, porque me debo vincular de una manera distinta con los procesos individuales de los estudiantes. Hay estudiantes que van a requerir más apoyo del docente, hay estudiantes que van a requerir incluso de recursos adicionales, ¿cierto? Y no tengo por qué no negarlo, porque parte del proceso justamente de intencionar la flexibilidad curricular es estar atenta a esas necesidades particulares del estudiante. Debo tener la capacidad de escucha, ¿ya? Debo saber escuchar al estudiante, sus dificultades, ¿cierto?, también sus intereses particulares, las maneras distintas que él me puede presentar la información. Debo tener esa capacidad de flexibilizar, de dialogar y de retroalimentar. Cambio en los estilos de enseñanza, de lo netamente expositivo, ¿cierto?, a un proceso, a un rol mucho más mediador del aprendizaje. Entonces debo ir manejando algunas estrategias de andamiaje, ¿ya? Como les decía, para algunos estudiantes van a ser más consistentes, más necesarias, y quizás para otros grupos o estudiantes no tan necesarias. Eso es lo que se va a ir evaluando en el camino. Lo importante es no dejar de prestar los apoyos, porque a veces sucede en la experiencia, se los digo uno como docente, que uno piensa que hay estudiantes muy autónomos y a veces ellos mismos después se quejan de que uno los tiene como abandonados, ¿ya? Es importante que el proceso de retroalimentación se sistematice para todos, ¿ya? Y no para los que uno piensa que necesitan por las dificultades quizás que han ido presentando en el rendimiento, en las actitudes hacia el aprendizaje.
Entonces, esa retroalimentación es válida para todos los estudiantes que nos parecen que son dotados de mayores conocimientos, como de los estudiantes medios, que uno siente que van evolucionando bien en los procesos de manera más o menos dentro del promedio, ese promedio imaginario que uno tiene, ¿cierto? Pero también con los estudiantes que lo requieren, ¿ya? Entonces, las determinaciones que nosotros hacemos en el diseño, que intencionamos a través del diseño universal del aprendizaje, no son para algunos, sino que la idea es que también podamos incorporarla para todos los estudiantes. Esa es la idea central. Con eso hemos terminado la presentación. La primera pregunta es bastante extensa porque incluye en realidad 5 preguntas. ¿Ah? Entonces, pero algunas de ellas ya fueron respondidas, como digo. Dice, cuando se trabaja en DUA, en el nivel universitario, pregunta, ¿se trabajaría mejor en forma interdisciplinaria, con metodologías ABP, atendiendo al diseño de recursos, entre paréntesis, objetos de aprendizaje, que respeten los estilos de aprendizaje? Bien. Interesante la pregunta, porque justamente, quizás como tú dices, Carlos, intenté ir respondiendo, ¿cierto? Y ir, en cierto modo, profundizando la temática, ¿ya? Justamente en el ámbito universitario lo que uno busca es que los aprendizajes, estos conocimientos disciplinares, ¿cierto?, se vean aplicados a través de metodologías como, por ejemplo, ¿cierto?, las metodologías de proyecto, en base a proyectos, que son metodologías que le permiten a los estudiantes, en cierto modo, de manera interdisciplinaria, aplicar, ¿cierto?, ciertas disciplinas y conocimientos previos que van teniendo a través de distintas asignaturas. Entonces son ideales justamente para el desarrollo, ¿cierto?, de competencias del estudiante, ¿ya? Pensando en resultados de aprendizaje mucho más, pensando en las habilidades que uno requiere en la formación profesional de los estudiantes. Entonces yo creo que esta metodología, no pensando que se deba ser la única, porque además la metodología de base a proyectos lo que le permite también al docente y al estudiante experimentar otras metodologías que se incorporan dentro de esta misma. Por ejemplo, la búsqueda de información, que puede ser a través del trabajo cooperativo o colaborativo. Por lo tanto, incluyo cierto complemento y no excluyo las otras, ¿cierto? Si yo trabajo un proyecto es porque estoy identificando un problema. Por lo tanto, también incorporo la metodología que tenga que ver con la resolución de problemas, ¿cierto? Entonces hay ciertos aprendizajes que se van complementando a través de la manera de enseñar a través de esta metodología y se van complementando. Y son interdisciplinarias porque en definitiva incluso puedo llegar a trabajar con más de un docente, ¿ya? Yo he tenido, por ejemplo, la experiencia en docencia de las prácticas profesionales, me recuerdo en la Universidad de Chile, que la trabajábamos, nos dimos todo un ejercicio de poder flexibilizar y habían 2 semanas intensivas de prácticas, recuerdo yo, eran prácticas intermedias y prácticas profesionales, en donde nos reuníamos profesores de distinta especialidad y pedíamos, y en cierto modo lo que buscábamos era un producto a partir de esa práctica, ¿cierto? Pero en definitiva era aplicar conocimientos que tenían que ver con nuestras asignaturas. Entonces, obviamente que se entrecruzaban asignaturas que tenían que ver con la didáctica, ¿cierto? Matemática, lenguaje, etcétera, dentro de lo que es lo pedagógico, pero también asignaturas que tenían que ver, por ejemplo, con formación de ética, formación desde la diversidad, las políticas públicas. Entonces, en definitiva, todos los docentes nos poníamos de acuerdo de manera interdisciplinaria y trabajábamos esa práctica en función, ¿cierto?, de ir mejorando y complementando nuestra asignatura, pero desde la práctica. Qué más rico que en la misma práctica que los estudiantes cuando están en la escuela puedan tener, ¿cierto?, un momento de aprendizaje que trasciende a lo que nosotros podríamos crear en el aula, aunque fuera un aula virtual, aunque fuera el aula, ¿cierto?, presencial, ¿ya? Se enriquece mucho más a través de la posibilidad de la práctica misma en la docencia, en las carreras de docencia, de pedagogía, perdón, ¿ya? Así que es sumamente válido como metodología y complementaria con otras, ¿ya? Muy bien. Y la segunda pregunta, que también está muy relacionada con la anterior, dice, ¿son los propios docentes quienes diseñan sus objetivos de aprendizaje? Eso es, o sea, lo ideal sería que no fuera siempre así. Lo ideal sería que en este aprendizaje del diseño pudiéramos también lograr, ¿cierto?, levantar de parte de los estudiantes, ¿cierto?,
de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? De acuerdo a las motivaciones personales que ellos puedan tener, en las expectativas de la asignatura, hacer algunas, ¿cierto? Adecuaciones a estos objetivos y considerar estas propuestas de los estudiantes. Debería ser, ¿ya? En el futuro pensar en que las propuestas de los programas de estudio, los objetivos no sean tan estáticos, ¿cierto? Obviamente que tenemos que resguardar ciertos conocimientos disciplinares que se requieren, ¿cierto? Dentro de la asignatura. Pero también hay muchas cosas que nosotros podemos enriquecer en lo curricular. La idea central es poder llegar, ¿cierto?, a establecer un diálogo con los estudiantes y un conocimiento, cosa que estos objetivos puedan ser complementados con los intereses de los estudiantes, como también con la experiencia que uno tiene como docente. Bien, oye, entonces esto significa un mayor trabajo para la preparación del ejercicio de la docencia, un mayor desafío para los académicos. Por supuesto, y una reflexión constante, ¿ya? Interesante también conformar, en cierto modo, comunidades de reflexiva entre los docentes, ¿cierto? Porque no es una tarea individual del docente, ¿cierto? Por un lado, hemos conversado con Carlos y con los equipos la importancia que en general en la universidad, ¿cierto?, tener el apoyo de profesionales que te vayan dando las orientaciones, porque la idea del diseño no es tampoco transformarse por ejemplo, en un especialista en problemas de aprendizaje, ¿cierto?, sino que los estudiantes que lo requieren, obviamente tienen que recibir los apoyos de los especialistas, pero también enriquecer el trabajo, ¿cierto?, a través de la incorporación de nuevas estrategias, nuevas metodologías, y la reflexión con los docentes, con los compañeros de trabajo, con los docentes que también podemos aprender de experiencias de otros docentes. Y eso significa, por un lado, un arduo trabajo, pero también una reflexión sistemática, de aparte de cómo estamos enseñando y quizás cómo podríamos plantear nuevas maneras, ¿cierto?, de enfrentar la docencia universitaria. Perfecto. ¿Qué opina de la utilización de recursos abiertos y la reutilización de recursos con las adaptaciones necesarias? Yo creo que el diseño no cierra ninguna posibilidad. De hecho, recordemos que el diseño parte, ¿cierto?, pensando en dar respuesta a estudiantes que presentaban sistemáticamente fracasos, ¿cierto?, en el área pedagógica escolar, ¿ya? Y justamente se instala en el uso tecnológico de TIC, de programas, ¿ya? Pero después se abre, porque claramente se dan cuenta que las necesidades son amplias, ¿cierto? Desde lo disciplinar, desde lo pedagógico. Entonces se amplía a entregar algunas propuestas en base a los principios que tiene, ¿cierto? Que aborden la generalidad, pensando en esto de la manera de enseñar, ¿cierto? La manera de entregar información y la manera de comprometer al estudiante en el proceso. Por lo tanto, yo creo que son medios interesantes porque son medios que motivan mucho a los estudiantes. Pensemos en la generación de estudiantes que tenemos. Nosotros somos los que tenemos que además adicionar a esto que estábamos recién hablando, lo que significa ir incorporando nuevas estrategias, también aprendiendo, ¿cierto?, otras maneras de enseñanza. Entonces yo creo que es sumamente válido. Lo importante es tener claro junto con los estudiantes es el para qué, ¿cierto? Si vamos a utilizar estos recursos, tener claridad cómo estos recursos nos van a potenciar el aprendizaje y la participación de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, tampoco pienso yo que solo sean esos recursos los únicos, sino que yo creo que son parte de las posibilidades que tenemos de diversificar, ¿ya? Y en esta diversificación son válidos. Entonces, significan también de parte de nosotros, ¿cierto?, incorporar estos recursos, conocerlos y saber cómo podemos sacarle mayor provecho. Exactamente. Sí, no hay limitación y No hay hoy día límites. hay, ¿cómo se llama? Tantos software de código abierto que uno los puede adaptar, los puede parametrizar y que perfectamente van a ayudar a nuestros procesos formativos. La siguiente pregunta dice, ¿podrías recomendar algún cuestionario para estudiantes universitarios? Sí, el cuestionario de CHEA es uno de los más utilizados para la edad etaria de los jóvenes en el proceso universitario, ¿ya? Jóvenes y adultos, ¿ya? Es un cuestionario que permite, por un lado, son hartas preguntas, pero hay que darse el tiempo de responderlas con calma, ¿cierto? Y lo más sincera posible, ¿ya? Te digo que es larga para que los profesores no piensen que si la quieren aplicar en su clase, ¿cierto? Por ejemplo, iniciando un semestre, piensen que en 5 minutos los estudiantes les van a responder. Lo más probable es que te tomes gran parte de la clase en eso, pero es interesantísimo que el proceso de los estudiantes de autoconocerse, ¿ya? Y también aplicarlo uno hacia uno mismo, ¿cierto? Y además que te permite este test graficar,
Entonces después, una vez que tú tienes las respuestas, ¿cierto? En cantidad de puntaje para cada estilo, permite eso trasladarlo a un gráfico. Entonces te permite tener una mirada visual de cómo el estilo tuyo generalmente se puede concentrar hacia uno o puede ser mixto. ¿Ya? Y aparece una figura ahí cuando cerramos los puntos del gráfico, ¿ya? Entonces, claro, puede ser que aparezca más potenciado hacia un estilo de aprendizaje, pero también puede ser que aparezca bastante mixto o compartiendo con algunos características de más de un estilo, ¿ya? Entonces, el CLEA es uno de los más utilizados. Te agradezco mucho. Ahora algo sobre los estilos de aprendizaje, que es una duda que le surge a la colega o al colega, y dice ella, ¿estos no están considerados como neuromitos? Es que en este caso el tema no es tan así, porque los neuromitos tienen, por ejemplo, quizás él estaba pensando en las inteligencias múltiples, ¿ya? Eso sí que es un neuromito, en el sentido de que quizás nosotros podamos utilizar una parte de nuestro cerebro o potenciar una parte, cuando en definitiva el cerebro funciona en su totalidad, o sea, está comprobado que no es que nosotros desarrollemos una parte más que la otra, nuestro cerebro se activa cuando estamos ejecutando tareas de manera completa casi, ¿cierto? Entonces antes se pensaba que, no sé, uno estaba en una tarea y se activaba solo una parte. En realidad el cerebro siempre está conectado y activado, ¿ya? Más que nada, el tema de los estilos de aprendizaje tiene que ver con una manera de codificar la información, ¿cierto? Que son estrategias que uno aprendió desde muy pequeño, a ordenar la información, ¿cierto? A establecer ciertas prioridades, a establecer maneras de organizar las estrategias que uno cree que son las más adecuadas para enfrentar una tarea o un aprendizaje, ¿cierto? O un problema de la vida cotidiana, porque estos estilos de aprendizaje no solo tienen que ver con los aprendizajes formales, sino que también informales, ¿cierto? Que son los que uno desde muy pequeño tiene de manera diaria, ¿ya? Y tiene que ver también con la manera de planificar, ¿ya? Entonces, no es que estemos diciendo que se va a activar una sola manera, ¿ya? Ahora, lo interesante de los estilos es porque cuando uno los conoce y uno los aplica en uno y los estudiantes los aplican, uno se da cuenta que muchas veces uno tiene estudiantes con ciertos estilos que se caracterizan, ¿ya? Por ejemplo, uno encuentra estudiantes activos que les cuesta ordenarse, que tienen muchas habilidades, pero que se pierden en el camino y se nos van, y uno dice a dónde se fue, y uno tiene que estar constantemente trayendo a ese alumno. Hay estudiantes, por ejemplo, que uno nota que tienen mucha capacidad de teorización, pero les cuesta mucho compartir, les cuesta mucho aceptar la opinión del otro, ¿ya? Y que son muy cerrados, son estudiantes que siempre prefieren estar solos, trabajar solos, y que les cuesta colaborar con otros y recibir aportes de otros, ¿cierto? Son como más celosos de sus aprendizajes, ¿ya? Más egoísta, entre comillas, como para que pudiéramos entenderlo. También tenemos estudiantes que son muy reflexivos, ¿cierto? Que siempre se quedan con la idea y siempre le hacen preguntas a uno, ¿cierto? Mucho más profunda, ¿ya? Y uno a veces quiere pasar como suavecito algunas cosas y esos estudiantes buscan profundizar más y van más allá del análisis, ¿ya? Entonces son aprendizajes que a uno es interesante incorporarlas, ¿ya? No porque uno quiera, en cierto modo, encasillar la enseñanza, pero uno puede comprender muchas dinámicas que se dan cuando se establecen estas relaciones de aprendizaje con los estudiantes. Y por lo tanto, cuando yo tengo un estudiante, por ejemplo, muy reflexivo y que quizás no está logrando concretar cosas, va a entrar en una ansiedad constante. Y a mí me ha pasado mucho. Estos estudiantes se notan, ¿sabes que estos estilos se notan mucho cuando tú estás trabajando en la tesis y en las carreras? Porque como los grupos son tan pequeños, generalmente no sé, pero generalmente son 3 participantes, uno nota mucho los estilos de cada uno. Hay alumnos, por ejemplo, muy reflexivos que si tú no les aclaras y no les das alternativa y no los ayudas a tomar decisiones, la angustia se los come, ¿ah? Y comienzan, ¿cierto?, a sentir una ansiedad como que esto no es para ellos, no van a poder terminar, ¿ya? Y bueno, y como todo proceso pedagógico tiene ciertos límites, pues ciertos procesos de término, entonces esas ansiedades los perjudican sus procesos de aprendizaje. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a reconocer ciertas maneras de aprender en el estudiante para brindar respuestas adecuadas, ¿cierto? Entonces si yo tengo un estudiante más ansioso en el aula porque no estoy respondiendo de manera clara, entonces tengo que buscar la manera, ¿cierto?, la estrategia que permita llegar a ese estudiante. Quizás a otro no es necesario, pero con ese que yo identifico que sí se está produciendo en él una dificultad,
¿cierto? Una ansiedad, una dificultad de poder comprender, debo buscar la estrategia más adecuada, ¿ya? Eso, mira, en la siguiente pregunta dice, ese paisaje del aula al que tú hiciste mención en una de las láminas, ¿puede ir variando? Es decir, ¿es una tarea que se debería realizar en forma periódica? Yo creo que uno debe ir variando, ¿ya? Ahora, yo creo que uno también tiene que tener el tiempo suficiente para que cuando uno instala una manera, una modalidad de trabajo, exista un tiempo suficiente para que los estudiantes puedan percibir un aprendizaje, ¿cierto? Sistematizar ciertos modos de aprender, ¿ya? Yo siento que no es bueno cuando uno cambia en todo momento, ¿ya? Por ejemplo, me percibí que no les gustó a los estudiantes, voy y lo cambio. Esas actitudes un poco a veces ansiosas de nosotros los adultos, yo creo que no son buenas. Yo creo que uno tiene que darle tiempo a la metodología, tiempo a las posibilidades que tiene el estudiante de ir transitando en estos procesos. Son maneras tan distintas y tan poco habituales de trabajo que requieren aprendizaje de parte del docente y de parte de los estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de variar, ¿cierto?, la disposición metodológica, las modalidades de trabajo, se refiere a que durante la asignatura o durante el año académico, ¿cierto?, uno tenga distintas posibilidades. Pero hay que tener ojo de que esas variaciones no sean al final angustiantes o desgastadoras para el estudiante y para el docente, porque también eso es importante, porque si tú cambias tantas las dinámicas, o sea, como que estás haciendo todos los días dinámicas distintas, al final no puedes evaluar cuál es la más adecuada para ciertos grupos, ¿cierto? Y en definitiva el estudiante demora, muchas veces utiliza mucho esfuerzo para poder entender la lógica, porque es una lógica distinta, ¿ya? Entonces hay que tener los tiempos, la tranquilidad, ¿ya? De variar, pero variar también en la medida cuando uno siente que, cierto, el criterio del docente de ir evaluando junto con el estudiante la percepción que tienen ellos de cómo han ido aprendiendo, ir también mejorando la práctica de esa modalidad de trabajo, ¿ya? Muy bien. Luego, la siguiente pregunta es, ¿podría profundizar un poco más sobre el refuerzo positivo que les permite sentir que pueden hacer la tarea? Yo creo que ¿Algún autor que sostenga el refuerzo positivo? claro, o sea, quizás yo no hablé mucho de ese como el concepto de refuerzo positivo, pero sí tiene que ver con este acompañar al estudiante, ¿cierto? Una manera importante de reforzar y de mantener el esfuerzo del estudiante es hacer un seguimiento al estudiante, ¿cierto? O reordenar al estudiante, apoyarlo y producir estos andamiajes cuando los grupos o el estudiante de manera individual lo requieren más. Entonces, ¿de qué manera la retroalimentación sistematizarla? ¿Ya? Durante las clases yo debo prestar el apoyo suficiente a los estudiantes para ir retroalimentando sus procesos, ya sea porque le solicité un informe y ese informe lo revisé y me puedo reunir con ese grupo, me puedo reunir con ese estudiante que quizás para retroalimentar. Entonces, una manera de retroalimentación es cuando uno hace una revisión, ¿cierto? Y acota ciertas sugerencias, pero también es interesante reunirse con los grupos, ¿cierto? En estos momentos estamos en lo virtual, pero igual nos podemos reunir con ellos, podemos buscar a través de una videoconferencia, ¿cierto? A través del WhatsApp, cualquier medio de enlace que tengamos de conexión con los estudiantes, podemos reunirnos para retroalimentar eso, porque esas sugerencias a uno quizás le pueden parecer muy claras, pero quizás el estudiante requiere, ¿cierto?, saber si lo que está entendiendo de esa sugerencia es lo que se espera para la mejora del trabajo, del proceso, etc. Entonces, por un lado está la retroalimentación. Lo segundo es sistematizar el seguimiento del trabajo. Si estamos en un aula presencial, mantener el seguimiento de los grupos, sentarse con los grupos, ver dónde van, replantearse metas si es necesario, revisar las estrategias y ver dónde van dentro de la planificación que ellos se organizaron. Eso refuerza mucho la sistematicidad del trabajo, establece también una sistematicidad del rol que tiene el docente en estas metodologías, que es un rol, ¿cierto?, de apoyo, de andamiaje, ¿cierto?, de ir permanentemente acompañando al estudiante, ¿ya? No vigilando, porque hay que sacarse como esa idea de la vigilancia, ¿están trabajando o no están trabajando?, ¿ya? Sino que más que nada, ¿cierto?, acompañar al estudiante en el proceso, ¿ya?, de esta mayor autonomía. Como les decía, hay grupos que se conforman con características de estudiantes que son bastante autónomos, pero hay a veces grupos más heterogéneos y hay otros grupos en donde se requiere más apoyo. Entonces uno también tiene que ir equilibrando la balanza, ¿cierto? Prestar los apoyos en los grupos que se requiera más
y sin dejar de mirar los grupos que uno ve más avanzados, porque si no esos también se quejan, ¿cierto? También después nos pasan un poco la cuota y decir, oye, el profe nunca vino a verme, ¿ya? Y casi lo hice solo, ¿ya? Tampoco tiene que existir eso, porque se supone que son estudiantes en formación, ¿cierto? Entonces también requieren la retroalimentación y el seguimiento y el apoyo del docente, el acompañar, ¿ya? Gracias. Tratándose de estudiantado universitario, ¿cree que sería importante la co-construcción de las rúbricas? Y hoy, sumamente importante. Yo creo que, de hecho, yo ejercito eso con los estudiantes. Yo hago una rúbrica, la socializo y la vamos trabajando. A veces me tomo gran parte de la clase en revisar esa rúbrica. Y estudiantes me dicen, profesora, yo esto no lo entiendo, pero profe, ¿podríamos mejorar esto? Y le parece, y incorporo. Siempre en la idea de mejorar el instrumento, porque es un constructo, es una creación que se puede ir mejorando. Yo incorporo, sobre todo en las prácticas, muchas veces o en trabajos prácticos, incorporo las apreciaciones de los estudiantes. Quizás mejoramos la reacción en conjunto, porque a veces salen como lluvia de ideas, como cosas, ¿cierto? Y hay que precisar el indicador, ¿cierto? Precisar el desempeño, la caracterización del desempeño, pero yo creo que es muy importante mejorar el instrumento a partir del aporte de los estudiantes. Creo mucho en eso. Sí. ¿Cómo aplicar esta metodología centrada en el alumno en tiempos de pandemia cuando la interacción docente-discente es virtual? Bueno, yo creo que primero no podemos dejar de no reconocer la experiencia de todos los que hemos estado trabajando en docencia en estos momentos en lo virtual, que primero significa un esfuerzo mayor, yo no lo puedo negar, ¿cierto? Lo habíamos conversado anteriormente, requiere de más tiempo. Antes nosotros teníamos una clase de 1 hora y media, y era 1 hora y media y uno esperaba el tiempo para retroalimentar algún proceso, algún informe, etcétera. Pero hoy en día, como no nos estamos viendo, siempre queda duda de que si el estudiante entiende o no entiende, si es que hay alguna pregunta que pueda surgir. A veces a mí me pasa que yo hago una pregunta, entendieron todo y cri, 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 y les hago así, pues les digo cri, 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 cri. Puedo dar por entendido que todos entendieron, no sé si están ahí porque veo fotos, ¿cierto? Entonces no sé si están, si se fueron a tomar un cafecito, si dejaron prendida la pantalla y nunca estuvieron en clase. Me queda muchas veces esa sensación, ¿ya? Al principio era más angustiante, ahora como que uno en el camino ha ido, ¿cierto? Buscando estrategias. Entonces yo creo que la interacción con los alumnos, por eso que las clases yo creo que no pueden ser clases tan largas. Tenemos que parcelar las clases, entregar menos contenido, priorizar los contenidos, porque los contenidos hay distintas maneras de llegar a ellos, ¿cierto? Entonces no puede ser que yo piense que yo soy el único actor que debo entregar contenido. La tarea es diversificar, entonces por lo tanto yo puedo entregar otro tipo de actividades que permita que el estudiante profundice en los contenidos, ¿cierto? A través de videos, a través de lecturas, de artículos, etcétera, investigaciones. Entonces las clases deben ser más cortas. ¿Para qué? No para que los estudiantes sientan como que terminó la clase cortita y ahora me puedo ir a la cama a descansar si era temprano en la mañana. No, pues porque la idea es que haya una actividad complementaria, ¿cierto? Un foro, un video, ¿cierto? Entonces requiere una preparación, una anticipación en las plataformas virtuales o a través de alguna plataforma que estemos trabajando con los estudiantes. La interacción, fíjense que yo nunca había estado más conectada con los estudiantes en el sentido virtual que antes. O sea, yo ahora termino mi clase y me quejo porque pasa el rato y sigo conectada porque respondo correo, respondo foro, los estudiantes me preguntan. En muchas asignaturas he tenido los WhatsApp grupales porque ha sido más necesario por el tipo de asignatura para estar más conectada. Las preguntas invaden, los correos son muchos correos en el día. Entonces yo creo que la interacción se puede dar, lo importante es la flexibilidad. O sea, como docentes debemos ser flexibles, debemos buscar los mecanismos. Estamos en una situación que no solo nos compete a nosotros, los estudiantes también. Están con ansiedad, están con situaciones distintas, ¿cierto? Al principio lo podíamos ver no nos estamos levantando tan temprano, no tenemos que partir para la universidad, el trabajo, los traslados, pero igual estar en su casa, ¿cierto? No son los mejores ambientes de aprendizaje. Esas cosas también tenemos que considerarlas. Les quiero contar una pequeña anécdota. Yo hice un trabajo en la Universidad de las Américas con estudiantes de primer año. Tenían que hacer un video para contar sus experiencias en este primer semestre en la vida universitaria. Y casi lloré con los videos de los estudiantes. Porque ellos me contaban a mí, profe, nunca pisé la universidad.
O sea, nosotros nunca pisamos la universidad porque no alcanzamos. O sea, todo este anhelo de ser estudiante universitario, de vivir esta vida en el campus, de utilizar los recursos universitarios, no están. Entonces, uno como docente, hagan el trabajo, yo tengo que evaluarlo, pero cuando empecé a ver los videos me di cuenta de todos los sentimientos, las sensaciones, las percepciones de los estudiantes que quedan invisibilizadas a través de la pantalla, ¿cierto? Entonces, esas sensaciones ellos también las han tenido, así como también nosotros nos hemos tenido que ir adaptando, ¿ya? Los procesos son distintos, pero tenemos que saber flexibilizar y escuchar. Yo creo que, por lo menos mi experiencia ha sido que jamás yo creo que había estado tan conectada con los estudiantes frente a la necesidad, ¿cierto?, de responder Entonces yo pongo en duda, ¿cómo enseñar a través de lo virtual, ¿cierto? Entonces mi consejo ha sido clases más cortas, más precisas, mayores actividades prácticas, complementar con actividades experimentales donde los estudiantes puedan visualizar, ¿cierto? Por ejemplo, reflexionar, analizar, ¿ya? Porque si no es agotador tanto para el docente como para el estudiante estar escuchando 1 hora y media a través de la pantalla, y queda esa sensación de que realmente no sé si realmente aprendieron, ¿cierto? Así que yo creo que sí Perfecto. es posible. Bien, y la siguiente pregunta, pero vamos a cerrar ya con esto, dice, ¿cómo aplicar el enfoque DUA en cursos numerosos de más de 50 estudiantes? Bueno, yo creo que fortaleciendo las metodologías que estuvimos mirando, ¿ya? O sea, tenemos que trabajar de manera más grupal, porque el trabajo individual no es porque yo no le vea sentido a lo individual, pero con 50 alumnos llegar a cada uno de ellos, imposible. O sea, imagínate, tú trabajaste con ellos, les pediste una investigación y revisas 50 trabajos, o sea, quizás los 10 primeros, bien, ¿cierto? El 15 todavía vas bien, pero ya en el 20 ya vas muerto. En el 25 ya no quieres más el trabajo 30 ya, por favor. O sea, no vas a lograr retroalimentar en los tiempos adecuados, ya por más esfuerzo que hagas. Entonces yo creo que hay que fortalecer el trabajo de grupos colaborativos, el diseño de metodologías que le permita, ¿cierto?, aplicar distintas habilidades y conocimientos disciplinares, como son, por ejemplo, metodologías que permiten diseños de proyectos, resoluciones de problemas, ¿ya? En grupo, trabajo en grupo, ¿ya? Y instalar las tutorías grupales, ¿cierto? Instalar, ¿cierto?, los foros reflexivos en donde puedan participar los grupos y ir exponiendo quizás sus avances, ¿ya? Hacer dinámicas expositivas en donde vayan presentando a través de distintos medios sus avances, porque esa individualidad no la creo ni en lo presencial y menos en lo virtual, ¿cierto? O sea, si yo tengo 50, o me ha pasado con profesores que tienen 70, 80 alumnos, aunque sea una clase presencial, tú jamás vas a poder llegar a los 80 alumnos de manera individual. O sea, eso es imposible, ¿cierto? Entonces, tenemos que fortalecer metodologías que nos permitan el trabajo colaborativo o cooperativo, ¿cierto? Instalando estas metodologías que se pueden ir complementando.